Bueno, hoy vamos a continuar nuestra charla de los días anteriores. Hoy quiero presentarles este libro, porque todo lo que yo he dicho está pensado, está escrito y está resumido en este libro que se llama Economía Política Argentina. Economía Política Argentina, y además dice cómo revertir la decadencia argentina. Acá me han ayudado a escribirlo los doctores Luis Rey y Gustavo Zunino. Es un libro que se usa como libro de texto en la Facultad de Derecho para el estudio de la economía política argentina. Todo lo que voy a decir está en realidad acá. De manera que los que lo quieren estudiar con detalle pueden verlo en este lugar. Lo que vamos a hacer en esta ocasión vamos a hablar un poquito más de lo que ha pasado en nuestra economía y por qué toda esta extraordinaria performance que venía desarrollando nuestro país se vino abajo. ¿Cómo empieza abajo esto? Bueno, a partir del año 1946 se producen en nuestro país elecciones. En esas elecciones gana, ustedes saben, el general Juan Domingo Perón. El general Juan Domingo Perón era un tipo muy inteligente, sumamente inteligente, que se había formado en el ejército del general Roca. En un ejército meritocrático, el general Perón entró como cadete al colegio militar. Para entrar al colegio militar en aquellos tiempos era muy difícil, había que saber mucha matemática, había que tener una gran preparación en la escuela secundaria, realmente los exámenes eran muy difíciles y Perón, que era un individuo sumamente inteligente, pudo entrar a pesar de ser origen humilde, porque no se discriminaba, había verdadera democracia. Al entrar al colegio militar se entraba de acuerdo a la capacidad y no de acuerdo a la clase social, y por eso pudo entrar Perón. Y Perón llega a la presidencia, no nos vamos a entrar en los detalles de cómo llegó, pero lo cierto es que en el año 1946 es presidente y recibe la presidencia, recibe el país en una situación excelente, porque nuestro país tenía grandes reservas internacionales, había exportado muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial, tenía grandes créditos internacionales contra Inglaterra, nuestro país era un país acreedor, pero Perón resuelve gastar todos esos grandes créditos y hace grandes aumentos de salarios. En fin, todo es muy bonito, pero la verdad es que mantiene el tipo de cambio fijo. Entonces las exportaciones no crecen. Y mientras tanto se van gastando todas las grandes reservas que tenía el país. En 1946 el país crece, la gente encantada. 1947 el país crece, los salarios crecen, la gente encantada, todo el mundo contentísimo con Perón. 1948, Perón es un dios. Realmente la gente encantada, el país crece, pero la verdad es que nos estamos gastando las reservas que nos habíamos, y las inversiones que se habían hecho en los periodos anteriores. Y mientras tanto, todo el mundo estaba mejor y esto le creaba una gran popularidad al general Perón. Es así que Perón resuelve, ante esa tremenda popularidad, cambiar la Constitución y establecer en la Constitución de 1949 la reelección presidencial indefinida, lo cual estaba prohibido por la Constitución de 1853. Entonces convoca una convención constituyente y establece en el artículo 81 la reelección indefinida del presidente. Pero además se equivoca en una cuestión, que es la sobrevaluación cambiaria. Mantiene el tipo de cambio fijo, mientras tanto en el interín había habido una inflación del 25% por año. 1946, 47, 48, 49, inflación del 25%, pero con el tipo de cambio fijo. Bueno, si hay inflación interna con tipo de cambio fijo, suben los costos internos y llega un momento donde no conviene exportar. Y cuando la economía no conviene exportar, se estancan las exportaciones. Y cuando se estancan las exportaciones, no hay divisas para importar. Y cuando no hay divisas para importar, no se pueden importar bienes de capital. Y cuando no se pueden importar bienes de capital, no se puede invertir. Y cuando no se puede invertir, no se puede crecer. Entonces, desde 1950 hasta 1955, Perón, gran popularidad, pero crecimiento cero.
Y ese fue el gran error de Perón, la sobrevaluación cambiaria. Él tendría que haber mantenido el tipo de cambio alto como lo puso el general Roca. En lugar de hacer esto, va a la sobrevaluación cambiaria. En consecuencia, la economía se le estanca y, por supuesto, al estancarse la economía, empieza el descontento. Para colmo, Perón establece una especie de dictadura donde suprime la libertad de prensa, expropia el diario La Prensa. Esto fue muy mal visto y sobre todo se pelea con la Iglesia Católica. Al comienzo Perón tenía fuerte apoyo de la Iglesia Católica, pero al final quiere crear la Iglesia Nacional Justicialista. Quiere hacer la de Enrique VIII de Inglaterra, que creó la Iglesia Anglicana porque el Papa no le aprobó su divorcio con Catalina de Aragón y su casamiento con Ana Bolena. Entonces Perón ahora quiere establecer la Iglesia Nacional Justicialista. Esto pone un conflicto brutal con la Iglesia Católica. Esto determina la Revolución Libertadora de 1955. No voy a entrar en los detalles, pero Perón se cae el 16 de septiembre de 1955. Viene un nuevo gobierno. El nuevo gobierno inmediatamente llama al mejor economista que tenía la República Argentina en esos tiempos, que era el doctor Raúl Prebisch, que había sido gerente general del Banco Central en la época del general Justo, que era un gran economista argentino, secretario ejecutivo de la CEPAL, y el general Lonardi y el general Aramburu, presidente, le piden que haga un dictamen sobre qué es lo que pasa en la economía argentina. Y lo que dice Prebisch es que dice, bueno, el problema con la economía de Perón, que en los 5 años no ha crecido porque sobrevaloró la moneda. Al sobrevalorar la moneda no había exportaciones, al no haber exportaciones tampoco había importaciones de bienes de capital, al no haber importaciones de bienes de capital no había inversiones, gran parte de las importaciones se tenían que gastar en importar petróleo y si no importábamos petróleo la economía no se podía mover porque no había nafta y no se podía mover el transporte. A pesar de esto, la Argentina tenía enormes yacimientos de petróleo, sobre todo en la Patagonia. Perón se da cuenta de que esto es así y aún siendo presidente firma un contrato con una empresa extranjera que era la California Argentina, una subsidiaria de Standard Oil de New Jersey, propietaria de Rockefeller, y eso va totalmente contrario a la ideología nacionalista de Perón. Entonces, entre la contradicción con la ideología nacionalista que él había adoptado al comienzo, su pelea con la Iglesia Católica, que al comienzo había sido un fuerte partidario del catolicismo, al final se pelea con la Iglesia Católica, la economía que no crecía, crecimiento cero, los salarios que no crecían, crecimiento cero, bueno, Perón se cae. Viene la Revolución Libertadora llama a Raúl Prebisch hace el gran dictamen y a partir de ese momento comienza un periodo de alto tipo de cambio que sigue con el general Aramburu, con el doctor Frondizi, con los diversos presidentes, con Ilia, con Guido, y lo cierto es que la economía en el decenio de 1960 crece, en 1955 hasta 1960, hasta 1972, la economía argentina crece a una tasa del 3-4% por año, no muy alta. ¿Por qué? Porque había una gran inestabilidad política. No nos olvidemos que fue presidente Lonardi, presidente Aramburu, presidente Frondizi, presidente Guido, presidente Ilia, presidente Onganía, presidente Lanuse. Bueno, esa gran inestabilidad política impidió un fuerte crecimiento económico por el gran desorden que la política trajo en la economía. Pero, a pesar de todo, el PBI, como el tipo de cambio se mantenía alto y las exportaciones crecían, el PBI en ese periodo, 1955-1972, creció en un 70%, el PBI global, y el PBI per cápita 3% por año. Era poco, porque muchos países crecían al 6, 7, 8% por año. Argentina podía haber crecido al 6 o 7% por año si hubiera mantenido la
estabilidad económica, el equilibrio fiscal, el tipo de cambio alto, etcétera, etcétera, que es lo que empezó a hacer el presidente Frondizi cuando fue elegido en 1958. Pero lamentablemente, bueno, esto se dio vuelta completamente en el periodo 1970-72, porque se establece una lucha terrible entre las dos grandes potencias de la época, que eran la Unión Soviética por una parte y Estados Unidos por la otra. La Unión Soviética tenía 12.000 ojivas nucleares con cohetes balísticos intercontinentales que podía destruir a Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía 15.000 cohetes balísticos intercontinentales que podía largar sobre la Unión Soviética y podía destruir completamente la Unión Soviética. Si había una guerra entre las dos potencias, se acababa el mundo, no existíamos nosotros, se acababa la humanidad. Entonces no podía haber guerra. Entonces, ¿qué es lo que hace la Unión Soviética? Bueno, lo que vamos a hacer, dice la Unión Soviética, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, etcétera, etcétera, vamos a promover las guerrillas en todos los países del Asia, del África, de América Latina. Y estas guerrillas comunistas van a establecer regímenes capitalistas en África, en Asia, en América Latina, y vamos a rodear a Estados Unidos y Europa Occidental. Vamos a hacer que América Latina se haga comunista, México comunista, Argentina comunista, Brasil comunista, África comunista, Asia comunista, y finalmente como países capitalistas quede Estados Unidos, Europa, Canadá. Y entonces van a tener que rendirse porque todo el mundo va a ser comunista y vamos a establecer la dictadura del proletariado en todo el mundo. Ese es el plan de la Unión Soviética. Y contra este plan de la Unión Soviética, el plan de Estados Unidos dice no, vamos a frenar las guerrillas comunistas, vamos a armar a los ejércitos de los países amigos, de las democracias occidentales, de los países amigos de América del Sur, etcétera, etcétera, vamos a armar y con la ayuda de los ejércitos de esos países vamos a combatir a las guerrillas comunistas. Bueno, esto es lo que vemos en nuestro país, ¿no? Todas las guerrillas que hubo en nuestro país, el movimiento montonero, etcétera, etcétera, era consecuencia de la política soviética, que en el caso del gran aliado de la Unión Soviética era Cuba, porque Fidel Castro era un aliado muy fuerte de la Unión Soviética, digamos, era la avanzada de la Unión Soviética en América Latina. Cuando, por ejemplo, en la Argentina estalla el Cordobazo, en el año 1969, ese Cordobazo fue organizado originariamente por 15 argentinos que fueron entrenados en Cuba, fueron a la ciudad de Córdoba, hablaron con una cantidad de gremialistas y estudiantes universitarios y organizaron el Cordobazo. Y hubo una gran conmoción en esa época por los grandes desórdenes que se provocaron en la ciudad de Córdoba. Y esto comenzó a crear un escándalo en el régimen de Onganía. El régimen de Onganía, hasta ese momento, era un régimen pacífico, reinaba la Pax Onganía, el país crecía un 6-7% por año, parecía que la Argentina iba a despejar como Alemania Occidental, como todos los países occidentales, pero con el Cordobazo todo se da vuelta. Y bueno, todos conocemos la historia posterior. El general Lanús se voltea al general Onganía, se ve obligado a llamar elecciones, llama elecciones, aparece Cámpora. Cámpora, a pesar de ser antiguamente cuando joven era conservador, se hace comunista, vuelve Perón enojadísimo con Cámpora, lo saca. Perón era aliado de Estados Unidos en realidad y se enoja con los guerrilleros del ERP y los guerrilleros comunistas y bueno, se produce prácticamente una guerra civil en la República Argentina. Perón se muere, queda Isabel Perón encargada de desarrollar esa guerra civil contra los guerrilleros del ERP y los guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo esto sabemos cómo termina.
aparece el general Videla, y el general Videla se basa como ministro de Economía, el doctor Martínez de Hoz. El doctor Martínez de Hoz era un gran abogado, pero de economía sabía muy poco. Y para el manejo de la economía se basa en el asesoramiento principalmente del licenciado Ricardo Arriazo. El licenciado Ricardo Arriazo le aconseja la tablita cambiaria. ¿En qué conseguía la tablita cambiaria? Como había una fuerte inflación en la Argentina, consecuencia del gran desorden que había dejado el gobierno de Isabel Perón, etcétera, etcétera, para frenar la inflación le aconseja ir devaluando todos los meses a una tasa cada vez menor. Primer mes, devaluar el 5%, segundo mes, un 4%, tercer mes, 3%, cuarto mes, 2%, quinto mes, 1%, y así sucesivamente, en la creencia de que la causa de la inflación era la devaluación. Y en consecuencia se iba a llegar a la estabilidad de precios y todo se iba a arreglar. Bueno, esta forma de ver la economía fue un fracaso terrible porque produjo un fuertísimo endeudamiento externo. Al ser el tipo de cambio bajo, las importaciones aumentaban, las exportaciones no crecían. Para mantener el tipo de cambio bajo había que tener las tasas de interés muy altas. Al tener las tasas de interés muy altas no había inversión, la economía se estancó y entonces, indudablemente mal aconsejado por el doctor Martínez de Hoz, a su vez mal aconsejado por Ricardo Arriazo, el gobierno del general Videla fue desde el punto de vista económico un completo fracaso, a pesar de que desde el punto de vista militar logró derrotar completamente a las guerrillas. Bueno, esa es parte de la historia económica que empieza en 1976 y termina en 1980, cuando el general Videla tiene que transmitir el gobierno a otro régimen militar donde lo sigue el general Viola y lo sigue el general Galtieri. Como ustedes saben, tanto Viola como Galtieri se enfrentan con la carga del fracaso del doctor Martínez de Hoz en la economía, porque la economía argentina durante la época de Martínez de Hoz no crece, y no crece por la sobrevaluación cambiaria. Además, la sobrevaluación cambiaria hace crecer la deuda externa. La deuda externa, cuando asume el general Videla, era 9.000 millones de dólares. Con la sobrevaluación cambiaria de Martínez de Hoz, se importaba mucho, se exportaba poco, la diferencia había que cubrirla con endeudamiento externo. El enorme endeudamiento externo hizo que la deuda externa crezca de 9.000 millones de dólares en 1976, cuando asume Martínez de Hoz, y cuando termina Martínez de Hoz, en 1980, la deuda externa llega a 47.000 millones de dólares. Un endeudamiento externo espectacular por culpa de la mala política económica del doctor Martínez de Hoz, aconsejado por el doctor Ricardo Arriazo, que es su principal asesor, juntamente con el doctor Adolfo Diz. El doctor Adolfo Diz no hablo mucho porque ya falleció y no se puede defender, pero el doctor Ricardo Arriazo es importante porque el doctor Ricardo Arriazo ahora es el principal asesor del actual presidente Milei, asesor indirecto, porque es el economista admirado por el ministro de Economía de Milei, que es Luis Caputo. De manera que todo esto está muy relacionado con la situación actual. Lo que pasa en la actualidad es una fuerte sobrevaluación cambiaria muy parecida a la del doctor Martínez de Hoz. Y el numen asesor de Martínez de Hoz era el licenciado Ricardo Arriazo. Por eso es que el tipo de cambio está bajo, por eso es que hay sobrevaluación cambiaria, por eso es que las exportaciones no crecen, por eso es que la deuda externa está creciendo al 20-30% por año, y por eso es que por este camino estamos repitiendo errores que ya hemos cometido. Entonces, aclaremos, el capitalismo está muy bien, la libertad de mercado está muy bien, la libre empresa está muy bien,
Pero para que todo esto funcione, el tipo de cambio tiene que ser alto, tiene que haber superávit fiscal, la tasa de interés interna tiene que ser baja, tiene que haber un fuerte crecimiento de las exportaciones y en próximas entregas veremos cómo se consigue el tipo de cambio alto sin que se traslade a los precios. Esto se puede hacer, el tipo de cambio puede ser alto y eso puede no trasladarse a los precios si hay superávit fiscal. ¿Cómo se consigue esto? Vamos a explicarlo en próximas entregas. Y esto es lo que tendría que hacer Milei, que lamentablemente no está haciendo y está incurriendo en graves errores que ya se cometieron en la economía argentina y que lamentablemente se vuelven a suceder. Caputo ya fue ministro de Finanzas del presidente Macri. Y Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, le pidió a Macri que lo saque a Caputo como ministro de Economía por incompetente. De manera que es lamentable que ahora Javier Milei lo ponga a Caputo como su ministro de Economía, porque Caputo es un vendedor de bonos, que le interesa el endeudamiento externo, no sabe nada del crecimiento de la economía. Por eso la economía no va a crecer sobre la base de la sobrevaluación cambiaria. Va a crecer sí el endeudamiento externo, va a crecer el desempleo, lamentablemente. Muchas gracias.